¿Qué significa la muerte del máximo líder de Hamás para la guerra en Gaza y quién será el sustituto del ferro islamista que tenía como objetivo derrotar a Israel? Bienvenidos a una nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. La organización islamista Hamás reconoce el asesinato de su máximo líder Sinwar, asegurando que no significa el fin de la lucha. Una muerte que abre interrogantes y ante la que varios países con Estados Unidos a la cabeza piden aprovechar la oportunidad para un alto el fuego. Joe Biden fue recibido en Berlín con honores militares, una visita relámpago en la que se reunió con el canciller alemán, el presidente francés y el primer ministro británico. Los temas fueron Ucrania y Oriente Próximo. El grupo islamista palestino Hamás, considerado terrorista por varios países y la Unión Europea, confirmó este viernes la muerte de su líder Yahya Sinwar. En un comunicado desde Qatar, el alto dirigente de Hamás, Khalil al-Haya, prometió que mantendrán su lucha contra Israel. Al-Haya aseguró además que Hamás no liberará a los rehenes hasta que las tropas israelíes se retiren de la Franja de Gaza. Varios líderes mundiales han expresado su esperanza de que la muerte de Sinwar contribuya a poner fin al conflicto. La muerte de Yahya Sinwar protagonizó este viernes portadas en todo el mundo. También en Bruselas se habló de su muerte y su legado. Sinwar era el líder de una organización terrorista, la organización terrorista de Hamás. Y básicamente fue el cerebro de los ataques del 7 de octubre, de los asesinatos, las masacres, las violaciones y los secuestros. Así que sin duda su muerte debilita significativamente a Hamás. También en Bruselas, pero en la sede de la OTAN, Deutsche Welle preguntó qué significa esta noticia para la alianza militar. ¿Cómo evalúan el impacto de esta muerte para la OTAN y sus aliados en la ayuda contra el terrorismo? Personalmente no lo echaré de menos, pero obviamente está la cuestión del terrorismo, mucho más amplia. En la OTAN nos mantenemos vigilantes para garantizar la seguridad de la alianza, particularmente con respecto al terrorismo. Pero como alianza no estamos implicados en Oriente Medio. Para los dirigentes europeos resulta importante determinar cómo afectará la muerte de Sinwar a Oriente Medio y si esto podría abrir un camino a la paz. Hay que aprovechar esta oportunidad para liberar a todos los rehenes y poner fin a la guerra definitivamente. Es imperativo que cesen las operaciones militares y que ahora, tras este suceso, se logre alcanzar un cese el fuego en Gaza y se establezca por fin una perspectiva política creíble, tanto para los israelíes como para los palestinos. Pero mientras los líderes políticos apuestan por un cambio de estrategia, los militares mantienen su escepticismo. Tengo mis dudas sobre si la situación va a cambiar mucho, porque Hamás tiene la facultad de sustituir fácilmente a unos líderes por otros. De modo que me preocupa que nada vaya a mejorar con acciones como esta. Los llamados al alto el fuego y a la desescalada apenas consiguieron modificar la situación actual en Oriente Medio. La cuestión es si la diplomacia europea podrá lograr algún cambio tras la muerte de Sinwar. Pero como vemos, muchos coinciden en que la muerte del líder de Hamás no va a significar el fin de la guerra, igual que el asesinato el mes pasado de Nasrallah al sur de Beirut no puso fin a esos proyectiles contra Israel. Maya Siminovich en Tel Aviv. Maya, ¿qué significa la muerte de Sinwar y qué o quién es el principal obstáculo ahora para un acuerdo de alto el fuego en Gaza y permitir la liberación de los rehenes? Hola, Ana. Pues sí, la muerte de Sinwar, si bien es simbólica y ha supuesto un impacto enorme en Israel, en Gaza y supongo que en el resto del Medio Oriente, desde el punto de vista práctico no sabemos qué va a significar. Hay muchas conjeturas qué va a pasar dentro de Hamás, que es un grupo muy jerarquizado y va a elegir un próximo líder. No le faltan personas que lo puedan sustituir, hay unos cuantos. También han dicho todos ellos, el candidato aparentemente más plausible es el hermano menor de Sinwar, Mohammed Sinwar, que no van a seguir un camino diferente al de Sinwar, sino que incluso van a radicalizar sus posturas. Y como decíamos, el vice de Sinwar apareció diciendo que nada cambia en su política de intercambio de rehenes y de alto el fuego.
Por el lado israelí, ahora el obstáculo, ya que no está el obstáculo de Sinwar, tampoco está un interlocutor. Están esperando a que haya unas elecciones y un consejo de la Shura que dictamine quién es el siguiente líder con el que tal vez negociar. Netanyahu está reunido con su gabinete de seguridad hablando de estas posibilidades y del ataque a Irán que se va a producir también, pero no hablan de negociaciones de la ciencia cierta porque entre que no hay con quién negociar y no se sabe realmente si es lo que se pretende, pues hay una gran incógnita. Con esa falta, Maya, de interlocutor, como comentas, decía Netanyahu que jamás ya no va a gobernar Gaza tras la muerte de Sinwar. Lo decía. ¿Están todos de acuerdo con esto en Israel? ¿Es, como dice el primer ministro israelí, el comienzo del día después de Hamás? Suena otro eslogan en realidad porque no está en las manos de Israel en realidad decidir, ni de nadie por ahora, porque tampoco la comunidad internacional parece que tiene ningún poder en esto, cómo va a continuar la vida en Gaza. Por ahora Hamás sigue siendo quien gobierna, está descabezado, está desmembrado, la mayor parte de sus brigadas están descompuestas y sin embargo la guerra continúa. Tampoco se ha alcanzado un acuerdo de paz y además está el Frente Norte y otros tantos frentes en este momento que no facilitan la situación. Además, Sinwar contaba, según cuentan analistas, con que esta guerra se regionalizase para poder aparcar un poco lo que está pasando en Gaza y reconstituirse. No se sabe qué es lo que va a pasar, pero sí se sabe que la exigencia de las familias, de los familiares de los secuestrados es maximalista, es acuerdo ahora. Además le están diciendo a Netanyahu que tiene una ventana de posibilidad que no ha tenido nunca antes, que es hacerlo todo para que vuelvan los rehenes. De hecho, Netanyahu también tuvo un discurso ayer cuando cuando se informó que Sinwar había muerto, para los gazatíes, pidiendo que por favor quien supiera del paradero de cualquiera de los rehenes iba a recibir una recompensa, además del exilio y además de protección. Y en esas estamos. Seguiremos muy pendientes. Muchísimas gracias, Maya. Un saludo. Gracias, Ana. El presidente estadounidense Joe Biden estuvo hoy en Berlín en su primera y probablemente última visita oficial a la capital alemana, una visita relámpago además que tenía que haberse celebrado ya la semana pasada, pero el presidente de Estados Unidos la aplazó para estar en su país durante el huracán Milton. A 3 semanas de las elecciones presidenciales en Estados Unidos que elegirán a su sucesor o sucesora, fue una visita cargada de simbolismo, de sintonía con viejos aliados y con aires de despedida. Despedida de un presidente y de una era, pues con él dice adiós el último presidente para el cual la alianza transatlántica era algo que se daba por hecho, como escribía un diario. La visita de un presidente estadounidense puede ser sanadora, sobre todo para un canciller que ve cómo sus medidas, por ejemplo, hoy mismo el paquete de seguridad, fracasan en la Cámara Alta y cuya popularidad cae en picada. Tanto más se agradecen las declaraciones de amistad de Joe Biden. Quiero agradecerte tu amistad, no solo personal, porque no veo cómo íbamos a mantener la estabilidad en Europa y en el mundo sin una estrecha relación entre Alemania y Estados Unidos. Una visita de despedida en la que Scholz actúa de anfitrión y a la que no faltan los líderes de Europa Occidental que quieren mostrar así su firme respaldo con Ucrania, como ya dejó patente Biden en su encuentro con el presidente federal en la mañana. Alemania y los Estados Unidos han sumado fuerzas para respaldar a los ucranianos que han mostrado tanto valor en su lucha. No podemos ceder. Tenemos que mantener nuestro apoyo. Desde mi punto de vista, tenemos que seguir adelante hasta que Ucrania consiga una paz justa y duradera que sea coherente con la Carta de las Naciones Unidas, de modo que vuelva a prevalecer la dignidad humana. Pero la actualidad en Medio Oriente, con la muerte del líder de Hamás a manos del ejército israelí, tampoco puede pasar desapercibida en Berlín. Con la muerte del líder de Hamás, Sinwar, responsable de los terribles ataques terroristas, se abre una perspectiva concreta para lograr un alto el fuego en Gaza y un acuerdo para la liberación de los rehenes en manos de Hamás. Apenas 19 horas duró el paso de Biden por Berlín, un bálsamo para una Europa preocupada por lo que el próximo cambio de gobierno en Washington pueda suponer para las relaciones transatlánticas.
Seguimos en Alemania después de esa visita fulminante de Biden. Los diputados aquí votaron a favor de un nuevo paquete de medidas de seguridad en respuesta a las sospechas de posibles atentados islamistas surgidas este verano. La coalición de gobierno dirigida por el canciller Scholz presentó el proyecto que incluye la prohibición general de armas blancas en actos públicos y prevé retirar ayudas a los solicitantes de asilo. La Cámara Alta del Parlamento alemán bloqueó otra propuesta que permitiría a la policía utilizar datos biométricos de reconocimiento facial en investigaciones sobre terrorismo. Nos ocupamos de nuestra región. Este viernes se cumplen 5 años del llamado estallido social en Chile, la mayor ola de protestas desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet y que sumió al país en 2 procesos constituyentes fallidos. Las manifestaciones, que fueron gatilladas por un alza de precio en el precio del metro, desencadenaron marchas en contra de la desigualdad social y para exigir cambios estructurales. Las protestas combinaron concentraciones pacíficas y multitudinarias con episodios de fuerte violencia desmedida y una cuestionada represión policial que dejó una treintena de muertos y miles de personas heridas. En ese sentido, la ONU pidió a Chile cumplir con su obligación de hacer justicia, ya que de más de 10.000 casos que se abrieron, solo ha habido 43 sentencias condenatorias. Se cumplen 5 años de ese estallido social en Chile. Hablamos en Santiago con el representante para América del Sur de ONU Derechos Humanos, Jan Yarab. Señor Yarab, bienvenido. 5 años después, ¿hasta qué punto, según usted, persiste la impunidad y la falta de reparación integral para las víctimas? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Hemos tenido varios avances. Podemos mencionar el hecho de que altos funcionarios de carabineros hoy por hoy enfrentan la investigación. Por otro lado, es cierto de que gran parte de las personas que han sido heridas en la represión estatal no han verdaderamente alcanzado la justicia, y sabemos que hay más que 400 personas que han sufrido daño ocular por el uso de escopetas antidisturbios. Y también, como usted menciona, tenemos la cuestión de reparación integral. De cierta manera se ha avanzado, por ejemplo, con el programa de atención a estas víctimas de daño ocular, pero aún no se adoptó una ley que podría garantizar verdaderamente la reparación integral. El gobierno de Gabriel Boric ha presentado algunos proyectos, ya comenta usted un poco, relacionados con esas labores policiales, como el que busca regular el uso de la fuerza a la hora de mantener el orden y la seguridad públicas. ¿Cree usted que es suficiente? Se critica que esa reforma estructural a Carabineros ha quedado prácticamente rezagada. La reforma estructural no ha avanzado mucho. Es verdad que se presentó el proyecto sobre uso de la fuerza, pero aún no se adoptó, y además hubo varios cambios o varias propuestas de cambio que podrían representar más bien un retroceso. Entonces vamos a tener que esperar cómo se desarrolle el proceso legislativo en este contexto. Y también falta lo que en nuestro informe de 2021 identificamos como uno de los problemas principales. Falta una ley sobre libertad de reunión. Hasta ahora esto se rige por un decreto presidencial de los años 80. ¿Cómo diría, señor Yarab, cómo valora usted la crisis de inseguridad y la situación actual de los derechos humanos en Chile? La situación actual se puede caracterizar como una con avances y pendientes, tanto en materia de así llamado estallido social y de sus víctimas, como en otras materias como, por ejemplo, los derechos de los pueblos indígenas y particularmente la resolución de la crónica conflictividad en
el sur del país, en la histórica Araucanía con el pueblo mapuche, hemos tenido una iniciativa prometedora que es la Comisión de Paz y Entendimiento, pero aún estamos esperando, pronto vamos a ver los resultados de esta comisión. ¿Cree que las preocupaciones de los chilenos han cambiado en estos 5 años, que son diferentes ahora en materia, por ejemplo, de seguridad? Es cierto que ha aumentado la preocupación por seguridad, pero también sigue siendo relevante la desigualdad en las sociedades. Una de las sociedades más desiguales de América Latina, con un índice Gini 47, con una profunda desigualdad estructural entre las personas que tienen acceso a servicios privados y las quienes están en los sistemas públicos. Hay mucha preocupación por el costo de vida, entonces aunque sin duda hay preocupaciones por seguridad, también las preocupaciones anteriores no han desaparecido y también lo muestran las encuestas de opinión. Chile cumple 5 años del estallido social. Jan Yarab, representante de ONU Derechos Humanos para América del Sur, muchísimas gracias. Un saludo. Gracias por la invitación. Más cosas. La Fiscalía de Nueva York anunció este viernes que se plantea pedir la pena de muerte en el juicio al capo mexicano del narcotráfico Ismael El Mayo Zambada. Tal castigo casi nunca ha sido aplicado contra altos líderes del narco, dado que los que son extraditados desde otros países son entregados a la justicia bajo condición de no ejecución. Pero dada la gravedad de los delitos, Zambada podría ser elegible a la pena de muerte si es hallado culpable. Recordemos que El Mayo Zambada fue capturado el 25 de julio en Texas y desde entonces la justicia estadounidense lo procesa por 17 cargos relacionados con el narcotráfico. Tiempo ya para la economía y Paco. Bienvenido, Paco. Gracias, Ana. Cuba se ha quedado totalmente a oscuras. El sistema eléctrico de la isla colapsó totalmente este viernes después de meses de cortes intermitentes que habían dejado a la mitad del país sin luz durante 9 horas diarias. El Ministerio de Energía y Minas publicó que se produjo una desconexión total a raíz de un problema en la central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas, una de las mayores del país. Esta central necesitaba mantenimiento después de estar operativa todo el verano y de más de 4 décadas de actividad. Escuelas, gasolineras, tiendas y otros negocios, y por supuesto el alumbrado público y también los domicilios particulares de los cubanos se quedaron sin electricidad. Incluso en el famoso malecón de La Habana reinó la oscuridad cuando el jueves la generación eléctrica de Cuba cayó a la mitad, llevando a un apagón total el viernes. El problema se originó por un desequilibrio en el sistema eléctrico, causado por una avería en la central termoeléctrica de Matanzas, que terminó provocando lo que la estatal Unión Eléctrica denominó cero cobertura energética nacional. La causa fundamental, el barco de combustible que trajo el combustible fuel, estuvo prácticamente una semana que no pudo entrar por las condiciones del tiempo a la bahía Matanzas, y eso, por supuesto, retrasó toda la logística de combustible que estaba planificada. El gobierno ordenó detener la actividad en las industrias no esenciales y envió a la mayoría de los empleados estatales a sus casas. Los cubanos, acostumbrados ya a las restricciones eléctricas en un contexto de grave crisis económica que afecta a la isla desde hace más de 4 años, agudizaron el ingenio para sobrellevar la situación. Ya tuve que empezar a cocinar, porque sin luz yo cocino con olla eléctrica. No hay luz, ahí hice los frijoles y hice el arroz. Y por la tarde ahí mismo en eso, ya el pollo lo tengo hecho desde ayer, y ya para poder comer, si no, ahora vamos a comer a las 10 de la noche que venga la luz. Nosotros nos regimos por los horarios que dan los medios de comunicación, de que la afectación que va a tener el área, y a nosotros hemos buscado la alternativa de tener una planta para proteger nuestros productos y brindar un servicio a la población. Desde finales de agosto, Cuba experimenta prolongados apagones diarios. Incluso en La Habana, los cortes alcanzan las 6 horas al día. Esto afecta gravemente a la economía cubana,
que en 2023 se contrajo un 1,9% y se encuentra aún por debajo de los niveles de 2019. Reconocemos que la situación es muy dura, pero los que estamos dirigiendo estos procesos tenemos una alta sensibilidad con que hay problemas. 2 años y medio es que se puede. Entonces, bueno, es un programa para ir recuperando la generación térmica, pero que nos va a llegar algún tiempo. Para aliviar el déficit energético, el gobierno cubano planea poner en marcha 100 parques solares hasta 2031. Además, el presidente Miguel Díaz-Canel aseguró estar dedicándole absoluta prioridad al problema y prometió no descansar hasta que se restablezca el flujo eléctrico en el país. En la ciudad colombiana de Cali será la anfitriona de la principal cumbre de biodiversidad del mundo, la COP16, que se celebrará del 21 de octubre al 1 de noviembre. La cita es clave para evaluar la velocidad en la pérdida de las especies y lo que están haciendo los más de 190 países participantes para combatir el cambio climático. La preservación de la biodiversidad es un desafío económico y social para América Latina y el Caribe, que cuenta con un 60% de la biodiversidad global, y en donde se encuentran los 10 países más diversos del mundo, entre ellos Colombia. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, en los últimos 50 años la región ha perdido un 95% de la biodiversidad y el Amazonas se encuentra en un punto de inflexión, en buena parte debido a la pérdida acelerada de los bosques y selvas por la expansión de la agricultura, la ganadería y actividades ilegales como la minería. La minería y el sector del agro vuelven a estar en el punto de mira de esta cumbre como principales responsables de la pérdida de biodiversidad. Hoy tenemos en el estudio a Holmer Pérez, presidente de la Asociación Campesina del Catatumbo. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Cada vez se toman más medidas para proteger el medio ambiente, medidas que van en contra de la ganadería y la agricultura en algunos casos. ¿Ven ustedes peligrar su subsistencia? Bueno, muy buenas noches. Lo primero que uno tendría que decir es, en Colombia habemos cerca de 12 millones de pequeños campesinos que trabajamos y somos amigables con el medio ambiente. También hay que decir de que hay que diferenciar entre la gran industria y el pequeño campesino, ese pequeño campesino que con solo el 5%, porque la concentración de la tierra es uno de los problemas grandes que afectan a nuestro país. Solo el 5% tiene la concentración del 80% de la tierra en el país y el resto de campesinos vivimos en esa otra pequeña porción. Para que la COP sea exitosa, se debe que pensar en la distribución de la tierra y proteger a ese pequeño campesino, al indígena, que sabemos vivir en armonía con el medio ambiente, con la fauna y la flora. Pero está claro que no se puede seguir quemando el Amazonas al ritmo que se está haciendo ahora para crear nuevas tierras de cultivo, de pastoreo. Tan difícil es encontrar un equilibrio entre una agricultura rentable y la protección de la biodiversidad. Para eso hay que establecer políticas serias en apoyo real al pequeño y mediano campesino. Porque también es cierto que en Colombia la concentración de la tierra, por ejemplo, el tema de la ganadería, solo por 1 hectárea vive una vaca. Y nosotros creemos que el pequeño campesino le damos mejor uso a la tierra, producimos comida y promocionamos la vida. ¿Qué esperan ustedes de esta cumbre que comienza la semana que viene? ¿Cuáles son sus reivindicaciones? Las reivindicaciones nuestras frente al desarrollo de la COP16 en nuestro país, Colombia, es que se tome conciencia frente a lo que hoy afecta al mundo, el recalentamiento global, es decir, se tiene que pensar en reforestar los territorios y pensar en menos oro, menos carbón y menos petróleo. Se tiene que transitar hacia la transición, valga la redundancia, energética, y no puede seguir las grandes potencias del mundo entonces a cambio de lo que en la política que nosotros llamamos zanahoria y garrote. Es decir, compran grandes cantidades de carbono y a cambio de eso asignan un bono por ambiente. Y creemos nosotros que lo que deben empezar las potencias es en menos guerra y más inversión en la protección de la biodiversidad y el campesinado.
Holmer Pérez, presidente de la Asociación Campesina del Catatumbo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció por medio de sus redes sociales la designación del colombiano Alex Saab como nuevo ministro para la Industria y Producción Nacional. Este nombramiento va dirigido, según Maduro, a fortalecer los esfuerzos del gobierno para reforzar la industria nacional y avanzar hacia un nuevo modelo económico. El empresario colombiano fue detenido en Cabo Verde en 2020 y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde la justicia lo acusó de conspiración para lavado de dinero y de ser testaferro del gobierno venezolano. En marzo de este año, la justicia estadounidense desestimó de esos casos a Saab, tras el perdón presidencial que el pasado 15 de diciembre firmó el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden. Seguimos con más noticias. Con más noticias internacionales que también queremos destacar a esta hora. El Tribunal de Roma ordenó la vuelta a Italia de 2 emigrantes egipcios y bangladesíes enviados esta semana a un centro de retención en Albania. La sentencia supone un importante desafío al gobierno derechista de Giorgia Meloni en su plan de externalizar las detenciones de migrantes ilegales para su gestión migratoria. El plan de Meloni generó esta semana tanto adhesiones como críticas en la Unión Europea. El Ejecutivo italiano ha anunciado que va a recurrir al fallo. Y en el centro y norte de Italia, las fuertes lluvias de las últimas horas han provocado inundaciones que han obligado a intervenir a los bomberos. Muchas personas quedaron atrapadas en vehículos o en los pisos inferiores de sus casas por la subida del nivel del agua y los deslizamientos de tierra. Se espera que el temporal continúe durante el fin de semana. El rey Carlos de Inglaterra inició su primer viaje a Australia y Samoa como jefe de Estado, acompañado por su esposa, la reina Camila. Carlos intentará así reforzar la debilitada imagen de la realeza entre la sociedad australiana. La presente gira de Carlos III por el Pacífico Sur se produce tras su reciente tratamiento contra un cáncer de próstata. De momento nada más, aquí lo dejamos. Ya saben que vamos actualizando los contenidos y que pueden visitar nuestra página web dw.com. En nombre de todo nuestro equipo, muchísimas gracias por estar ahí, donde quiera que estén. Feliz fin de semana.